A propósito de país que quiere crecer, que quiere ser moderno, que quiere seguir la senda del crecimiento y de bajar índices de pobreza, que Chile también ha sido un tremendo ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, la verdad, en 30 años, aunque a algunos no les parezca, pero las cifras son las cifras reconocidas por todo el mundo. Claro, también como todo el mundo hoy día estamos en un tremendo problema, con un problema de un frenazo, una economía con las ruedas cuadradas, y esa es la verdad. Hoy día se dio a conocer el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica, que tuvo un retroceso. No nos acostumbremos a esto, porque esto es totalmente una película de ficción de los últimos decenas de 10, 20, 30 años atrás. Chile decrece en el IMASEC mensual de agosto en 11,3%. Es fuera de todo lo previsible ni en la peor película de terror, pero esa es la realidad, que vive Chile en muchos países del mundo, no somos únicos. Víctor Salas, economista y académico de la USACH. Muy buenas noches, gracias por recibirnos nuevamente. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, este 11,3 nuevamente es una cifra muy alta, es fruto de la pandemia, sabíamos que iba a ser así, pero pensábamos que este agosto podía ser un poquito mejor porque las previsiones del mercado eran mejores, que iba a decrecer la economía 8%, por ahí, por ese barrio. 11 nos pega un golpe muy fuerte. ¿A qué se debe? Mira, hay que reconocer una cosa, digamos, efectivamente este 11% nos mantiene en una situación de caída, ¿eh? Quizás esa es una cuestión que de repente algunos hablan muy positivamente como si esto fuera una situación demasiado especial, digamos. No, estamos en una parte especial de nuestra caída. Estamos en tasas del 12% en junio, 12,4%, 10,7% en julio, y nos habíamos ilusionado con agosto. Y agosto nos da una tasa de caída de nuevo de la actividad económica productiva del país del orden del 11,3%. Y eso obviamente nos deja en un estadio negativo, claramente. Y obviamente había expectativas, digamos. De hecho, algo que no se había dicho, digamos, y no había aparecido en esta discusión del retiro del 10% de las AFP, digamos, ¿no es cierto?, que esto iba a impactar positivamente a la economía. Sí la impactó, pero todo lo que está rodeando la reducción de la actividad económica, que es justamente la pandemia, digamos, y todas las medidas y restricciones sanitarias, digamos, que impiden realizar actividad, digamos, entonces eso no logró ser compensado. Y adicionalmente se agregó esta situación especial de que la minería también cayó, digamos, por situaciones de precios del cobre y de restricciones productivas, principalmente justamente por la pandemia. De tal manera que se cayó en un 3,4%, no es mucho, pero cayó igual la actividad productiva de la minería. Víctor, hay que recordar que esto es la actividad económica de agosto, no septiembre. Septiembre ya terminó, pero recordemos que agosto fue de los meses más oscuros económicamente, más oscuros respecto de la circulación, donde hubo probablemente mayor cantidad de chilenos confinados y con una particularidad, que tú la mencionaste al pasar, con los chilenos del norte. El norte estaba pegando en agosto muy fuerte de la pandemia, donde está la zona minera. Y las restricciones, claro, toda esa actividad, bueno, de hecho se discutía, digamos, ¿no es cierto?, si debía viajar permanentemente a Calama, digamos, al aeropuerto, el que llegaran la gente que iba a hacer a los cambios de turno en la minería, ¿te fijas? Eso significa claramente que el país estaba todavía desde abril, que comenzó, mayo, junio, julio, yo diría que fueron los meses más duros, y después agosto todavía se mantuvo. Y había una especie de expectativa muy positiva, digamos, con este 10% finalmente, digamos, pero efectivamente ese 10% sirvió para levantar la actividad del comercio, pero no los otros servicios, el transporte, educación, la hotelería, los restaurantes, todos los servicios es una cuestión que no se olvida en este recuento siempre, los servicios empresariales, digamos, que justamente afectan a sectores medios incluso altos, porque le dan mucho servicio a las empresas, digamos, y efectivamente todo eso está contenido o está desarrollado y cada vez se va bajando más, digamos.
Eso se manifiesta también a este tiempo, se manifiesta en lo que nos está pasando con la tasa de desempleo, porque exactamente lo que nos pasó en agosto es que la tasa de desempleo fue 12,9, y la tasa del trimestre, digamos, que termina en agosto, y la tasa que termina en julio fue de 13,1 y de 12,2, o sea, habríamos llegado a un límite de tasa de desempleo muy alta, digamos 13,1 en julio, sí, pero, perdón, Víctor, pero la mantenemos cercana a esa tasa en agosto. Sí, o sea, agosto todavía no es el mes de la solución. La tasa de desempleo igual es un poquito mentirosa para sacar un análisis, si se quiere, más político, más social. Sí, hay más de 2,5 millones, digamos, porque tú tienes que restarle la gente que se retiró de la fuerza de trabajo. Claro, si nosotros pusiéramos a todas las chilenas y chilenos a buscar trabajo, no estaríamos hablando del 12 o el 13, estaríamos hablando a lo mejor del 20 y más. Entonces, 29%. Yo he hecho un cálculo, he hecho algunas columnas con ese dato, digamos, alrededor de 29% significa, digamos, de la tasa de desempleo que tenemos, porque hay que contar la gente que estaba fuera, digamos, de la actividad productiva, digamos, con contrato y con que ¿cómo se llama? Sus empleadores le estaban pagando la parte de previsional, digamos, para mantenerlo, pero se fueron a la casa con subsidio de cesantía. Eso eran casi 800.000, 790.000. De eso hoy día, al mes de septiembre, los datos lo dicen, ¿no es cierto? Hay como 410.000. Por la mitad, que ha vuelto a trabajar en septiembre principalmente. Es una gran cosa esa, ¿eh? Lo que es muy bueno, claro. Y claro, eso es parte de esta cosa también que se considera en las medidas del subsidio, de darle subsidio a la contratación, digamos, y entonces, claro, se habla de pagarle un monto de dinero a esa gente, a los empleadores, para que haga que sus trabajadores vuelvan, pero van a ser, bueno, 300, 400.000 más, digamos, a cuenta de esos que están con subsidio, digamos, de cesantía. Sí. Y el resto, bueno, serán unos 200.000, digamos, ¿no es cierto?, que se van a crear, digamos, en este periodo de que a fin de año, yo creo, no sé cómo va. Ahí está el problema, porque y aquí hay una cuestión que uno se olvida, claro, de repente cuando empieza a hablar de números y de la posibilidad de que la actividad se retome con fuerza, es que la pandemia no ha terminado. O sea, no hay nada más que con un control de la pandemia. Y ese control significa un estado de equilibrio, de balances que hay que ir haciendo entre dar libertad para poder realizar actividades productivas y dejar y controlar para evitar de que se propague el virus, digamos. Y entonces ese es un balance que se nos va a seguir haciendo difícil de aquí en adelante, digamos. Hay que recordar, y ahí es donde creo que están a veces equivocadas, incluso mal enfocadas las políticas, digamos, de apoyo. Hay que recordar que una parte importante, casi el 30% de los que están ocupados son ocupados informales. Y la gente que está en actividad informal no recibe apoyo en recibir ingresos, subsidios o cualquier tipo de aporte, digamos, no recibe apoyo. Y tampoco los va a recibir de acuerdo a los programas que hoy día se están poniendo en marcha, porque no está nada destinado a ellos, digamos. Y eso es una cuestión que hay que poner atención para poder. ¿Por qué? Porque ellos necesitan la calle. Sí, ese es el tema. Una parte grande de la gente que está en esa situación de informalidad hace uso de la calle para poder vender. Claro, para entonces poder... requiere circulación de personas. Víctor, me quedé pensando en algo. Tú dijiste que este 11,3% de la caída del IMASEC, que había sido más de lo que esperábamos, que nos pegó un golpe fuerte porque pensábamos que ya estábamos con brotes verdes. Sí. En parte es porque la minería también se comportó más lenta de lo esperado. Claro, se cayó en vez de subir, digamos, como venía. Bueno, todos esperábamos que la minería, especialmente el cobre, siguiera creciendo, no mucho, pero creciendo, claro, digamos, manteniendo. Siguiera tirando del carro, porque la economía, la minería sabemos cómo tira del carro. Pero hay que pensar que en los meses donde estuvo más complicado el foco en las zonas mineras del norte de Chile, hubo un grupo de parlamentarios que pidió y presionó
para cerrar la minería del cobre, para que se terminara, como fue en Perú, que se cerró en un momento, con los costos. Exactamente. Y por suerte no nos hicimos caso como país, porque si no estaríamos no en un 11,3%, nosotros estaríamos en un 15%. Bueno, la minería del cobre ajustó su trabajo, digamos, alrededor de un... Pero el costo de cerrar... Y un 40% de su nivel de actividad. Claro, pero cerrar la gran minería... Cerrar la gran minería del cobre tiene un costo para nuestro país, un costo social para nuestro país, que a veces alguien lo dice con mucha facilidad, que hay que cerrar las faenas mineras y no se da cuenta de cuántas familias pueden quedar en la calle. Claro, porque entrega bastantes recursos, tanto por utilidades propias de Codelco, digamos, como impuestos, digamos, que paga la gran minería, digamos, privada, Claro. Y el mismo Codelco, claro. Por supuesto. Entonces, sí, yo creo que es importante, por eso lo que se hizo en Codelco me parece bien. A mí me llegan los informes de Codelco normalmente y uno ve ahí que la programación de ellos puede ir acortando y trabajando con los que vivían en Calama y punto, digamos, y tratar de desarrollar su actividad, claro. No generando esta... ver esas imágenes del aeropuerto de Calama, digamos, realmente era una cuestión escandalosa, porque era una cantidad enorme de gente en un periodo en que todavía no estábamos tan acostumbrados a ver gente en la calle, o sea, en los medios y agrupaciones, digamos. Después ya en agosto, digamos, después de lo que pasó ¿cómo se llama?, con la AFP y todo eso, se desató la idea de que uno podía andar libremente por la calle. Ahora, Víctor, en algún momento los economistas, que son cientistas sociales que hacen mucha investigación de comportamientos, de cifras, en 2, 3, 4, 5 años más, cuando ya pase este problema en el mundo, tendrán que sacar conclusiones de si esta vacuna, por llamarlo, unifactorial, que es detener las economías, detenerlas completamente, es la herramienta más adecuada, versus focalizar dónde parar, en los grupos de riesgo, versus los costos que va a tener en algo que no se ve todavía, que es los daños en la salud mental de las personas, de los niños, en el retroceso de la educación con niños que están, hay informes en todo el mundo, en Chile también probablemente, niños que estaban en los colegios, como ya no hay clases, o en muy pocas clases, o sea, no hay prácticamente ni una parte, están yendo al trabajo infantil. O sea, los economistas en algún momento no tienen que hacer un trabajo complejo, amplio de todo este fenómeno, porque hemos tocado una sola tecla: cerrar y cerrar las ciudades 3, 2, 4 meses. Bueno, yo creo que la humanidad tiene que aprender, digamos, hay varias ideas de cómo esto va a continuar, y ahí hay algunas economistas que han estado planteando, como Mazzucato, digamos, ¿no es cierto?, han estado planteando que el Estado no puede aparecer ahora, te fijas, como efectivamente lo ha hecho, digamos, en todos los países del mundo, digamos, generando la solución, y como lo ha hecho en todas las crisis, como lo vimos en la subprime y todo eso. El Estado pone y resuelve el problema de que la economía vuelva a funcionar. No puede hacerlo así, de esa manera, sino que tiene que estar preparado digamos, y eso supone entonces tener capacidades y condiciones anticipatorias, digamos, a los eventos, a las situaciones de crisis e incluso yo diría ahí está toda la situación, ¿no es cierto?, de cómo el Estado puede generar desarrollos de innovaciones, desarrollos de conocimiento y capacidades para resolver problemas sanitarios que seguramente ahora ya hemos descubierto malamente, digamos, ¿no es cierto?, de que un bichito tan chico, digamos, ¿no es cierto?, es capaz de ponernos en un brete enorme y sentarnos en la casa, ¿te fijas?, decididamente. Y entonces hay que ver como señalabas tú, digamos, ¿no es cierto?, hay que ver qué tipo de actividades son las que se pueden, cómo organizar y cómo ordenar más bien los procesos productivos. Eso no lo va a hacer el mercado, no lo va a hacer el sistema económico per se, sino que tiene que haber un ordenamiento políticas políticamente aceptable, ¿te fijas? Políticas. Eso tiene que ser un Estado o alguna situación, algún elemento de la sociedad que permita que esto funcione para mañana, digamos, y de aquí para adelante, digamos, porque eso va a ser. Ahora, nosotros aquí, en esta conversación, nos estamos olvidando de que en octubre de 18 nosotros tuvimos un estallido social.
Y No, no, ese, para mí inolvidable. por lo menos, uno no debe olvidarse. Está presente, está detrás de todo lo que vaya a venir de aquí para adelante, digamos. Y entonces, eso va a ser un elemento que también va a significar No, es efectos, que, impactos en Víctor, la economía. Víctor, es que una cosa es que vuelva las manifestaciones, es que vuelva en fin, que vuelva la gente a manifestarse una vez que podamos, en buena hora que la gente se manifieste. Así, Lo que claro. suponemos es que habremos tenido alguna lección civilizatoria de que no se pueden romper las cosas, porque Sí, en qué momento yo también lo entendimos, espero. Claro. en qué momento entendimos que querer buscar un horizonte distinto para nuestro país, incluso en qué momento entendimos que protestar, pero sí, perdón, Quieren hacer pedazos las cosas, ¿no? tú y yo que Claro. somos mayores, vivimos en un país donde se protestaba día y noche contra una dictadura. Claro, Y a ahí nadie estuvimos, todos, se le pero- ocurría romper todo. Había que protestar fuertemente para recuperar la democracia y en buena hora así fue. Pero a nadie se le ocurría Claro. quemar colegios, quemar locales de gente de esfuerzo, quemar metro, ni que hablar. Imagínate. Eso, eso sería No, irracional si volviera. yo estoy pensando en Matías en que lo que está detrás, en el fondo, digamos, ese sentido de rebeldía que la gente se planteó porque había desigualdad, descubrió y sintió abuso, en fin, una serie de elementos Sí, sí. Eso está que en la hay que discusión buscar política. eso es política y hay que buscar soluciones. Mientras los políticos no logren o no se avance en el mundo político, digamos, no hablar con esa expresión como que los políticos son Claro, unos seres claro. allá extraños, digamos, no. No, En el claro. mundo de la política debe haber una búsqueda de acuerdo y de claridad respecto de lo que viene, de lo que hay que hacer. Junto con recuperar la economía, hay que recuperar a la sociedad. Y esas son dos cuestiones en las que tú no puedes poner una cosa adelante de la otra. Así como aquí ahora tampoco se puede poner recuperar la salud. Bueno, versus, no sé, sí, pero economía. dependerá de la razonabilidad de nosotros los ciudadanos, pues. No le echemos la culpa Así a los es. políticos. No, por Sí. mí eso sería ideal, pues ese es como la idea, la imagen perfecta de una solución. Ahora sabemos que esas soluciones son ideales también. Hay que actuar y tener capacidad de diseño de políticas públicas, digamos, ¿no es cierto?, que sean capaces de resolver los problemas que la sociedad tiene, sin pensar que son de la noche a la mañana nos convertimos todos en ángeles, ¿te fijas? No, pues sí, tampoco. está. Pero en todo caso, Víctor, lo bueno, imagino que la economía eso lo tiene que también asumir, es que Así es. están abiertos los canales de participación ciudadana, tenemos 7 elecciones de aquí a un año, o 6 elecciones de aquí a un año, es decir, no nos podemos quejar. Los canales de participación están abiertos. Lo que hagamos con la participación depende de cada uno de nosotros. Si nos vamos a forrar el país y vamos a quemar el país, bueno, no aleguemos. Pero si vamos a ser razonables y vamos a llegar a... Eso no tiene arreglo si eso fuera una cuestión masiva y que efectivamente toda la población estuviera en eso, creo que eso sería la perdición para la sociedad. Digamos. Esa es la marginalidad, la razonabilidad tiene que ganar. Yo entiendo que eso no es lo que está pasando, digamos. No. O sea, normalmente la gente vuelve, se centra, puede reclamar, pero se termina centrando en lo que parece central de lo que hay que hacer y de lo que espera y de lo que es posible, digamos que también es parte de esta discusión. Ahí lo posible lo ponemos en general los economistas, digamos, aunque a veces nos equivocamos porque muchos marcaron, por ejemplo, al 10%, decir solo que eso afecta, efectivamente lo afecta a las pensiones futuras, pero también, ¿no es cierto?, de alguna manera se produjo esto que nadie preveía o nadie difundió, digamos, en su momento, que esto obviamente iba a impactar la demanda, digamos, y ese es el problema que tenemos, es uno de los problemas que tenemos. ¿Cómo hacemos crecer la demanda interna de la economía para poder generar, digamos... La demanda hay que hacerla crecer de una manera... Sí, la demanda hay que hacerla crecer de una manera sustentable, no retirando ahorros, porque se acaban los ahorros. El chanchito tiene un... No, claro. Yo creo que una segunda sacada, digamos, de recursos, yo creo que sería un error. Pero también va a ser un error no poner recursos. Por supuesto. O ponerlos muy tardíamente también, que es parte de la discusión política, de bonos o de soluciones para esta gente que hablábamos recién delante, digamos, ¿cierto? Esta gente que es
que está en el sector informal de la economía, digamos, y que es alrededor de un 30%, digamos, de los ciudadanos que están en condiciones y quieren trabajar, sí. digamos, y entonces es como desatender una parte importante de la población si es que tú no le pones recursos a eso. ¿Sabes por qué me preocupa esa parte? Porque yo encuentro que el plan que se aprobó, digamos, de los 12.000 millones de dólares, digamos, fruto de un acuerdo político. Claro, un acuerdo político. Para meterle, digamos, dinero a la protección de la gente y para meterle dinero a la reactivación de la economía. Pero pone, de la economía, sí, pero pone énfasis en la inversión pública. Pero todos sabemos que la inversión pública es un proceso de tiempo, que no es de inmediato, que no reactiva de inmediato. Que ¿saben lo que ocurre cuando el Estado decide que aumenta el gasto en obra pública? Es que el sector productivo empresarial dice, ajá, entonces viene una demanda mayor. Y dada la estabilidad de la economía, entonces yo hago inversión, yo gasto más, contrato más gente. Pero en estas condiciones, ¿tú crees que eso se va a dar? Esa respuesta no va a existir, porque las expectativas no van a ser afectadas, te fijas, tan positivamente como en una situación relativamente normal. Víctor, entonces, ¿por qué? Porque está presente todavía la pandemia. Exactamente. Y ahí... Sí, Víctor, suponemos que entonces este I+C negativo del 11,3% de agosto es el fondo del pozo, porque septiembre tiene que ser un poco mejor, porque hemos tenido probablemente más desconfinamiento, un poco más de actividad. Vamos a terminar el año como entre el 6 y el 6,5 en términos negativos, digamos, tremendo, todavía. Tremendo, histórico. Y creo que eso incluso es una buena cifra, aunque fue la cifra que dio el Banco Central. Yo no soy tan optimista como algunos que creen que, algunos incluso en su optimismo han llegado a asumir de que vamos a tener no vamos a tener crecimiento negativo, sino que cero alrededor de eso. Me parece. Víctor Salas, académico, economista y académico de la USACH, muchas gracias por esta conversación esta noche, que estés muy bien. Ok, un gusto. Nos vemos. Chao, muchísimas gracias.